Este fue el lugar exacto en donde desvivieron al líder de Hezbollah. Y ya les voy a contar cómo pasó todo eso. Y aunque en pleno downtown se siguen manteniendo marcas, miren, como Rolex abiertas, ahora me vine a los suburbios del Líbano y miren este desastre aquí atrás. Ocurrió una de las explosiones no nucleares más grandes de toda la historia moderna del mundo. Desde el corazón del downtown del Líbano les doy la bienvenida a un nuevo video. Vamos a estar explorando un poco de la historia de este país, cómo llegó a lo que es hoy en día. Y yo que de verdad no he parado de sorprenderme en los últimos 2 días que llevo recorriendo con la cantidad de lujo, de autenticidad, de pueblitos bellos que he visto, pero a su vez entendiendo un poco de la dolorosa y complicada historia de guerras, de enfrentamientos que ha tenido este país. Así que mientras vamos recorriendo diversos lugares de esta ciudad, la capital del Líbano, vamos a aprender un poquito de cómo llegaron a lo que son hoy en día. Este es uno de los pocos edificios que quedaron desde la guerra civil sin remodelar. Entre el 75 y el 90 fueron, bueno, 15 años de demasiada guerra acá en Líbano. Miren todos los agujeros de bala en las paredes. Primero hay que entender un poquito la historia de este país, por donde pasaron diferentes civilizaciones a lo largo de los años. Los griegos, los romanos, los fenicios, los persas, o sea, infinitas civilizaciones pasaron por acá para resultar lo que es hoy en día. Luego fueron parte del Imperio Otomano hasta el final de la Primera Guerra Mundial, donde quedaron bajo el mandato francés. Y no fue sino hasta 1943 que lograron su independencia. Ya les mencioné en el video anterior que se dividieron un poco los poderes dentro del gobierno entre las religiones. Es decir, el presidente tiene que ser cristiano maronita, luego el primer ministro tiene que ser chiita y luego el del parlamento tiene que ser sunita, y así digamos que pensaron que iba a ser una buena manera de que todos tuvieran voz y voto dentro del gobierno. Pero las tensiones siempre existieron, nunca quedaron como 100% de acuerdo. Inclusive, si vemos ahorita en la actualidad, y si vieron el video anterior, tuvieron 3 años sin presidente porque no se pudieron poner de acuerdo para escoger el presidente. Recuerden que en los países que tienen como un parlamento, es el parlamento quien escoge el presidente y las personas votan, son por los partidos políticos en el parlamento. Pero bueno, no nos adelantemos tanto. Precisamente acá tenemos el parlamento. Acá es donde se toma la decisión de quién va a ser el presidente del Líbano. Después de su independencia, el Líbano vivió una era de prosperidad prácticamente absoluta. Entre los años 50 y 60 era reconocido como la París del Medio Oriente. Sin embargo, en el 48, cuando se formó Israel como un estado, muchos palestinos tuvieron que huir y vinieron al Líbano. Y dentro de esa comunidad palestina se estaba formando la conocida OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. En el año 1964 se terminó de consolidar esta organización y pues la división política dentro del Líbano aumentó y se empezaron a generar tensiones internas que desestabilizarían el país. Ahorita mismo me encuentro en la Plaza de la Estrella, así se le conoce a este lugar por, bueno, todas sus callecitas que en la antigüedad eran cafeterías, tiendas de lujo, o sea, uno de los mayores lugares turísticos de Beirut. Pero en el 75 se inició una guerra civil que duró 15 años dentro del Líbano y principalmente era de las milicias cristianas y de facciones palestinas, obviamente apoyadas por las milicias libanesas. Entonces era un despelote, más de 25 diferentes milicias participaron y había pues influencia de Israel e influencia de Siria, o al menos esto es lo que se lee en la historia, pero todos estamos aquí seguros de que no solo esos 2 países metieron la mano acá, sino también otros que prefiero no mencionar en este video, porque no sé si por mencionarlo tanto en la serie de Irak me banearon un poco algunos videos.
Así que ustedes ya se imaginarán lo que pasó. Y en esos 15 años, entre muchos otros lugares, quedaron totalmente destrozados. 150.000 personas perdieron la vida en esa guerra civil que duró casi 2 décadas acá en el Líbano. Y creo que fue ese el peor momento de la historia. Pero no el único. Todavía vendrían cosas, diría yo que, no sé si aún peores. Acá se puede ver uno de los hoteles más lujosos de la época, que era un 5 estrellas, el Holiday Inn y el Fenicia allá. Todo eso son, miren, restos de granadas, de morteros, que bueno, durante la guerra civil se llevaron a cabo estas atrocidades. Y lo más loco de todo es que justo al frente del hotel, que todavía se mantiene bombardeado, encontramos propiedades de ultra lujo. Miren esta belleza de edificio, por acá hoteles, pero todavía no se le había acabado la pesadilla al Líbano. Y es que durante esta guerra civil hubo como algunos momentos importantes que vale la pena mencionar. En 1982 Israel invadió el sur del Líbano. Luego en 1986 Siria también ocupó gran parte del territorio con presencia militar. Y ya para 1989 pues firmaron el acuerdo de Taif, que era como el acuerdo de paz, el fin de la guerra civil. Y aunque se había acabado la guerra, Siria seguía teniendo presencia militar dentro del Líbano desde 1990 hasta el año 2005, que un carro bomba desvivió al ex primer ministro de la época, que se llamaba Rafik Hariri. Y bueno, eso elevó tanto las tensiones que se hizo como la revolución de los cedros. Recuerden que el Líbano tiene la bandera con un cedro. De hecho, es el único país del mundo con un árbol en su bandera y es un cedro. Entonces, en el año 2006, después de esta revolución de los cedros, todas las tropas sirias se terminaron de ir a su país y uno diría, ok, ya la cosa se está estabilizando. Pero no fue así. Porque en julio de 2006, un grupo de soldados chiitas, conocido como Hezbollah, y vamos a llamarlo un grupo de soldados porque hay, digamos, diferentes percepciones acerca de este grupo. Ya he hablado con varias personas acá en el Líbano y todos tienen una opinión muy diferente, así que yo voy a invitarlos a ustedes a que hagan una pequeña investigación y tomen sus propias opiniones, saquen sus propias conclusiones y decidan qué papel juega este grupo que se llama Hezbollah. El hecho es que secuestró a unos soldados israelitas y así se dio lugar a la conocida Guerra de los 34 días con Israel, en la que este grupo logró como liberar esta parte del sur que había sido tomada por Israel. Entre comillas, ganaron la guerra, y digo entre comillas porque siento que ninguna guerra se gana, lo único que hacen es perderse vidas. Pero se consolidaron como un grupo militar, un grupo de resistencia, y ocuparon pues parte del Líbano. Israel se retiró un poco. Acá tenemos la iglesia católica ortodoxa de San Jorge. Por allá tenemos una mezquita y por acá tenemos otra iglesia no ortodoxa, justo al lado de la mezquita. Y todo esto que vemos acá son restos arqueológicos del Imperio Romano que fueron encontrados y bueno, lo dejaron ahí como para que la gente pasara y los viera, un poco de la historia de todas las civilizaciones que han llegado a este país. Y luego, aunque se hicieron algunas reformas políticas, se mantuvo el mismo reparto confesional, en donde ya saben, el presidente tiene que ser maronita, el primer ministro chiita, y luego en el parlamento sunita. De todo un poquito. Eso hizo que se generara cierta paz, pero entre comillas, porque en el año 2017 nuevas protestas empezaron, que duraron más de 2 años, hasta el 2019, cuando estalló una protesta social
porque elevaron los impuestos a las llamadas de WhatsApp. En verdad venía precedida de una reforma económica, pero este pequeño detalle fue lo que explotó la protesta, que elevaran el impuesto a las llamadas de WhatsApp. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Y estas protestas fueron realizadas en contra de toda la clase política. Ya la gente, el pueblo, estaba cansado de tanta división interna, especialmente a nivel político, porque tú vas caminando por las calles y honestamente ayer, bueno, estuvimos visitando pueblos que son en su mayoría musulmanes, otros pueblos que son en su mayoría cristianos, y todos son súper amables. Inclusive vimos lugares en donde, bueno, mujeres, mira, mostrando los hombros porque se supone que son cristianas, y ya luego otras bastante cubiertos con el niqab, que son musulmanas, y no pasa nada. O sea, todo el mundo convive tranquilamente en ese lugar. Entonces, la gente estaba demasiado cansada del gobierno y el lema fue: todos son todos. Es decir, toda la clase política nos tiene obstinados. Por favor, renuncie el primer ministro. Y eso fue lo que pasó. El primer ministro renunció, pero las cosas no parecieron mejorar con eso. Esta es la Plaza de los Mártires de la Independencia, pero no sé si logran apreciar la cantidad de disparos que tienen todas las estatuas. Después de que se independizó este país y se les hizo un homenaje a los mártires, han habido unos cuantos conflictos más. Entonces la han utilizado como campo de tiro. Es impresionante la cantidad de autobuses que hay de sightseeing. Esto en donde uno va y te van visitando diferentes lugares de interés en la ciudad. Ahorita hay dos, pero vi más cuando estábamos llegando. Y eso demuestra que a pesar de todo, el turismo es una alternativa para el resto de los países de Medio Oriente. De hecho, yo cuando estuve en Kuwait hace un par de años, conocí a un kuwaití que allá la ley Sharia se aplica en su forma más extrema, es decir, que está 100% prohibido el alcohol, no se puede bailar, por supuesto no hay discotecas. Y este señor me decía que en todas sus vacaciones se venía al Líbano para irse de fiesta, para disfrutar. Porque acá, bueno, son más mente abiertas en ese sentido y dan el derecho a la persona de que escoja qué quiere hacer. Si tú quieres ser un extremista o conservador religioso, puedes serlo, pero si tú quieres ser un poco más flexible, querer amar tu religión, pero a la vez salir de fiesta, ir a tomarte un trago, no pasa nada, no le estás haciendo daño a absolutamente nadie, también puedes hacerlo. Por eso personas de Arabia Saudita, de Kuwait, de Omán, de Qatar, entre otros países, se vienen acá, inclusive de los Emiratos Árabes, se vienen al Líbano a disfrutar. Pero este país, después de un acontecimiento que pasó recientemente, estuvo como baneado. Estos países le dijeron a sus habitantes: no pueden ir al Líbano, pero se los voy a contar un poquito más adelante. Y aunque en pleno downtown se siguen manteniendo marcas, miren, como Rolex abiertas, la mayoría de todas las tiendas de lujo han cerrado en este lugar. Es verdad que hay sucursales abiertas en otras partes de Beirut, pero este lugar todavía está bastante golpeado y bueno, pareciera tener algunos símbolos de mejora, al menos de intención de reconstrucción y de reparación, pero la verdad es que a mi percepción todavía le falta algo de tiempo. Miren lo que les decía, una mujer cristiana y unas mujeres musulmanas, una al lado de la otra, sin problema alguno. Mira, ya está Bailbrequois o Bailbrequín, no sé cómo se pronuncia, abierto también. Pero también hay tiendas cerradas, pues, de todo.
Entramos a un supermercado y miren los precios de la carne. Eso es en dólares. $46 el kilo de carne. Australian ribeye, $40. USDA ribeye, $90 el kilo de carne. $65. Hasta $100 un kilo de carne acá en el Líbano. Y en supermercado, no en restaurante. Restaurante más caro, obviamente. Pero es que miren qué bonito este lugar. Es un supermercado en pleno downtown. Miren otros precios un poco alocados. El kilo de limón, 1.800.000 libras libanesas, que vendría siendo un poco más de $20 para que tengan una referencia. $1 son 90.000 libras libanesas. Kilo de limón, $20. Imagínate si quieren hacer un ceviche que necesitan como, no sé, 2-3 kilos de limón para sacarle el jugo. Ajá, miren, un coco, 350.000. Para hacer las cuentas fácil, podemos dividirlo entre 10 y ya, exacto. 3.5, $4. Qué locura, miren, pudiéramos exportar mangos de Venezuela para el Líbano y hacernos millonarios. 45, $50 el kilo de este manguito. Además, miren el tamañito del manguito, chiquitico. Aquí encontré otros mangos un poco más grandes. Estos sí son, bueno, como los que nosotros conocemos. Es más, me parece como una manga, pero bueno, se llama mango. Y vale 2.300.000, que vendría siendo como 25, $27 el kilo de mango. Es interesante que en el mismo supermercado en donde vimos precios en libras libanesas, también vemos precios en dólares. Me imagino que porque todos estos productos son importados, mientras que bueno, los vegetales hay mixtos entre nacionales e importados. Entonces, para mantener un precio estandarizado y no tener que estar cambiando a cada rato, porque la moneda del Líbano tampoco es tan estable. Miren qué interesante, en las calles del centro se pueden encontrar un poco de la historia de este país. Acá te dice desde las civilizaciones que han pasado por acá, y también algunas fotos referenciales de algunos de los momentos más importantes de su historia. Se veía bueno esa preparación, me dieron hasta ganas de comerme un sándwich, pero no lo voy a hacer, un falafel nada más porque es mucha fritura. Vamos a ver qué tal. Completamente vegetariano. Para los que no coman carne y vengan a este lado del mundo, pueden caerse a falafel, que es espectacular. Hecho con trigo y garbanzo. Me fui hasta el puerto de Beirut para seguir contándoles la historia de este país, pero unos militares me dijeron que no podía grabar. De hecho, como que me dieron un permisito, me dijeron que rápido, toma fotos, no hagas video. Yo obviamente hice videos, no tomé fotos, pero no podía hablarle a la cámara para que no fuese tan evidente. Entonces me regresé al downtown. Y es que el puerto de Beirut tiene un papel muy importante entre las catástrofes históricas que han ocurrido en este país, porque el 4 de agosto del 2020 ocurrió una de las explosiones no nucleares más grandes de toda la historia moderna del mundo. Good. Lebanese? Yeah. Venezuelan? Nice to meet you. I'm Shukran. a videographer too. Ah, you videographer too? Okay. Yeah, that's why. Awesome. I'm YouTuber. Do you want me? No. I have a friend, yeah. Yeah, I'm okay. Shukran. Cuando les digo que la amabilidad de la gente en Medio Oriente no tiene comparación, no exagero ni un poquito. El muchacho me dijo que era videógrafo también y que si quería
que le diera la cámara y él me grabara de gratis, o sea, literalmente que se paraba y me acompañaba y tal. Y yo, bueno, obviamente le dije que no, pero se agradece, de todo corazón se agradece. Entonces, para entender por qué esta explosión ocurrió en el puerto, hay que remontarnos al año 2013, cuando un barco fue decomisado en el puerto de Beirut porque llegó accidentado. Dijeron que tenían unas fallas mecánicas, que tenían que hacer una parada de seguridad, y cuando la guardia de Beirut pues inspeccionó el barco, se dio cuenta de que no estaba apto para navegar y llevaba 2.750 toneladas de nitrato de amonio. Y es que nadie se imaginaba que ese buque traía consigo una bomba de tiempo que explotaría 7 años después, destruyendo media ciudad de Beirut y dejando heridas que aún hoy no sanan. Ajá, Emanuel, pero échame el cuento como es, de quién era el barco, por qué llegó al Líbano, quién fue el responsable de la explosión. Cuéntamelo todo. Aquí les va, aquí les va. El MV Rosus era un buque carguero con bandera de Moldavia que salió desde Georgia con dirección hacia Mozambique, específicamente a una empresa de explosivos. Hizo su escala en Beirut, como les comenté, fue decomisada la mercancía y almacenada en el hangar 12. Se dice que el dueño oficial del barco era Igor Grechunskin, un empresario ruso radicado en Chipre. Sin embargo, documentos filtrados apuntan a que el verdadero propietario sería Charalambos Manoli, un magnate chipriota con empresas offshore en Islas Marshall. En pocas palabras, el tal Igor era su testaferro. Y lo más loco de todo es que la empresa intermediaria, que se llama Savaro Ltd, ha estado ligado al régimen de Bashar al-Assad, apoyando a Siria en varias transacciones. Entonces aquí es donde se pone un poco misteriosa la cosa, y no como dicen las noticias oficiales, que fue sencillamente una negligencia del gobierno y explotó por negligencia y ya. Yo creería que hay algo amañado ahí atrás. Si se preguntan, el nitrato de amonio es un químico altamente explosivo que se utiliza principalmente como fertilizante agrícola, pero también se utiliza para hacer explosivos para minería y para hacer bombas caseras de forma ilegal. Y tras 7 años de almacenamiento indebido, ocurrió una explosión masiva en el puerto de Beirut, que según investigaciones del FBI, solamente explotaron 552 toneladas de nitrato de amonio, es decir, una quinta parte de lo decomisado, 2.750 toneladas. ¿Y qué pasó con el resto del nitrato de amonio? Nadie sabe, nadie supo, fue horrible. ¿Se acuerdan de esa canción? A ver, se me cayó la cédula. Pero bueno, la realidad es que no se sabe si se vendió, si lo desviaron, si se lo habían robado. Pero lo que sí se sabe es que hubo 200 muertos, más de 7.000 heridos y más de 300.000 personas se quedaron sin casa. Es que todo voló, literalmente todo alrededor voló. Dicen que la explosión se sintió hasta en Chipre, que está a 250 kilómetros de Beirut. No tiene sentido. Las pérdidas estimadas fueron de 15.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto dinero es eso? Ni yo me lo imagino. O sea, no hay manera de imaginarse esa cantidad de dinero. Pero la verdad es que hasta hoy en día se ven cicatrices de esta grave catástrofe que ocurrió en el país. Y por si prestaron atención, esta explosión ocurrió en el 2020, año en el que ocurrió también una pandemia mundial. Por ende, todo eso se combinó y se volvieron a iniciar una ola de protestas en contra del gobierno. Estaban súper cansados. El gobierno de Hassan Díaz tuvo que renunciar, aunque muchos de esos políticos siguen en el poder. Hoy por hoy no se ha apresado a absolutamente nadie, no se ha declarado culpable a absolutamente nadie de lo que pasó en el puerto.
el juez lo han tenido que cambiar varias veces por intereses políticos. Y lo que no sale en las noticias, lo que no encuentras en internet, que me dicen algunos libaneses con los que he tenido la oportunidad de hablar, es que ese día en la mañana se escucharon unos aviones y saben que Israel ha estado en constante enfrentamiento con Hezbollah, este grupo armado que ya les he venido hablando a lo largo de este video. Entonces, una suposición es que fue pues un ataque aéreo de Israel y voló todo. Aunque esto no está confirmado, es solamente una suposición. Hay que seguir investigando, hay que esperar a que se dé el resultado final de la investigación para saber pues qué fue lo que causó que ese almacenamiento por 7 años explotara pues ese día en específico. Y acá pueden ver el complejo turístico de St. George. Como ven, muchas piscinas. Al fondo también se aprecia el Zaytuna Bay, una de las áreas más lujosas del Líbano, con infinitos yates. Pero dentro de este complejo también hay un hotel prácticamente abandonado que no ha sido remodelado y tiene una historia un poco oscura detrás. Ya se las voy a contar. No sé si logran ver esa valla allá que dice Stop Solidaire. Y es que Rafik Hariri, el exministro que explotaron en el carro bomba que les comenté después de la guerra civil, cuando se puso en el poder, propuso un proyecto de básicamente todos los empresarios, todos los comercios del downtown tenían que suscribirse a una gran empresa que él había constituido como para administrar todo el lugar. Entonces, dependiendo de tu local comercial, de tu hotel, de tu edificio, tú ibas a tener una participación en acciones sobre esta empresa que constituyó él. Todo esto para poder remodelar el Líbano. ¡Wow! Miren, un Ferrari. ¡Wow! Les digo que la cantidad de lujo en el Líbano no tiene sentido. Pero bueno, después de que constituye esta empresa y empieza a remodelar el Líbano, todo suena muy bonito hasta ese momento. Habían empresas como este complejo de St. George que sencillamente no quería formar parte de su gran empresa. Quería llevar su negocio por cuenta propia y lo boicotearon. No le daban las licencias, no le dieron permisos de remodelación. Por eso es que el hotel se encuentra como lo ven. Y miren todo esto así como tapado, relativamente feo. Me imagino que por algún tipo de problema comercial, etcétera. O también para no mostrar a las mujeres en traje de baño justo atrás que están en la piscina. Mírenlo por acá. El hecho fue que fue prácticamente como una imposición, más allá de una solución. Ojo, muchas de las construcciones y de la modernidad del Líbano se le atribuye al mandato de este primer ministro. Construyó que sí el aeropuerto nuevo, o sea, un montón de cosas. Pero lo más loco de todo es que a pesar de su super anillo de seguridad, a pesar de que tenía carros blindados nivel 200.000 y que no salía de su casa sin un montón de guardaespaldas y seguridad, explotó en una van, en un carro bomba, justo aquí, enfrente del complejo de St. George. Qué casualidad, ¿no? Hotel St. George, Villas, Yacht Club, Resto Bar y piscinas. Tampoco se supo al final quién fue la mente maestra tras este ataque. Se encontraron pues a las personas que habían operado el carro, las bombas, etcétera, pero nunca se supo la realidad de quién estaba detrás. Se presume que fue Siria, pero la verdad es que no se sabe, sobre todo porque durante su gobierno tuvo mucha influencia de Arabia Saudita, quien estaba invirtiendo bastante también para reformar Siria. Y hoy por hoy hay una estatua de el señor Rafik Hariri justo allá al frente. Vamos a cruzar para verla. Imagínense el nivel de corrupción que llegó a haber en el gobierno del Líbano, que después de que le hicieron el atentado a Rafik Hariri, eliminaron el impuesto sobre sucesión por 24 horas para evitar que toda su fortuna, que al menos la había duplicado durante su mandato, no pagara impuestos y se repartiera completica a sus hijos. Por cierto, dato curiosísimo del Líbano es que la electricidad es uno de los peores servicios que hay.
Solamente tienen de 2 a 3 horas de electricidad continua los negocios, casas, etc. Entonces se han instalado como plantas eléctricas pero gigantes en la calle de empresas privadas a los cuales los negocios se pegan, por así decirlo, y luego pues le pagan el kilovatio usado a un precio pues muchísimo mayor. Entonces es muy común que los semáforos no tengan luz, que literalmente en la calle haya una anarquía completa para cruzar la calle, es toda una travesía. Es posible que tú estés en un local, me ha pasado en estos 2 días al menos 5 veces, y se vaya la luz y luego sientas que se prenda la planta eléctrica. Todavía hay muchas cosas por mejorar, todavía. Miren, este es el señor. Miren allá otros edificios que se ven como un poco abandonados al fondo, pero luego vemos toda esta parte para acá que está súper lujosa, súper moderna, súper nueva. No sé si logran apreciar aquí atrás el Holiday Inn que les mencioné anteriormente, que tenía agujeros de morteros, de granadas, etc. El mensaje más claro que me he llevado de los libaneses con los que he tenido la oportunidad de hablar es: queremos que el mundo sepa que antes de musulmanes, cristianos, drusos, etcétera, somos libaneses. Queremos hacerle entender a los que nos gobiernan que el pueblo es libanés antes de cualquier secta, cualquier inclinación política, cualquier religión, como ustedes lo quieran llamar, para que puedan entender que lo que queremos es paz. Queremos que se acaben las guerras, queremos que vuelva a ser considerada la Suiza del Medio Oriente, la París del Medio Oriente, que eran algunos de los apodos que tenía este país en los años 50 y 60 antes de la guerra civil. Ok, Manuel, entonces, ¿esa fue toda la historia? No, lamentablemente no se han acabado los conflictos del Líbano. De hecho, hoy, el día que estoy grabando este video, están habiendo ataques aéreos en una zona del país que se puede ir, que es lo más loco de todo, porque es tan surreal lo que está pasando, que los ataques son anunciados. Es decir, hoy vamos a disparar a esta hora o algo así. Entonces la gente ya se prepara, no va o va a ciertas horas, pero sigue su vida normal. Por eso es que podemos ver tanto lujo en las calles, por eso es que podemos ver edificios espectaculares, restaurantes con gente, tiendas de lujo, porque la vida en estos países ha decidido continuar con o sin guerras. Y por eso es que es muy posible mostrarles 2 caras del Líbano en un mismo video. Mientras en un lugar se ve lujo, en otro lugar hay manifestaciones, hay guerras. Pero no son las únicas 2 caras, porque ya se los he mencionado infinitas veces, y la vida en un país no es una moneda que tiene 2 caras, es una gran escala de grises. Unas personas les pueden estar yendo bien, a otras más o menos, a otras súper mal, y pueden estar ocurriendo inversiones de lujo, como pueden estar ocurriendo guerras, catástrofes. Así que yo voy a tratar de ir, pero la verdad es que no sé si lo pueda lograr. Y si no lo logro, pues se los cuento de igual manera. Y es que los enfrentamientos entre Hezbollah e Israel no han parado, pero la tensión se intensificó cuando el grupo militar chiita decidió apoyar a Hamas en su lucha por la liberación de Palestina. Desde entonces, el sur del Líbano se convirtió en un campo de batalla indirecto. Cada día misiles cruzan la frontera, drones, artillería, bombardeos selectivos, y mientras las grandes potencias discuten en salas con aire acondicionado, los civiles en el sur del Líbano y el norte de Israel viven bajo fuego constante. He decidido adentrarme en los suburbios de Beirut, donde Hezbollah tiene sus bases de apoyo. Las huellas de guerra pasada siguen visibles, edificios colapsados, paredes marcadas por explosiones, balcones colgando de estructuras que ya no parecen vivas. Les prometo que es demasiado escalofriante caminar entre estas calles. Este fue el lugar exacto en donde desvivieron al líder de Hezbollah, y ya les voy a contar cómo pasó todo eso.
Pero el verdadero punto de quiebre llegó el 27 de septiembre de 2024. Ese día, Hassan Nasrallah, líder absoluto de Hezbollah durante más de 30 años, fue asesinado en un ataque aéreo israelí sobre el búnker de Haret Shkrik. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es justo el que tengo enfrente. En pleno corazón de Beirut, más de 80 toneladas de explosivos fueron usados en una operación quirúrgica resultado de años de inteligencia e infiltración. Nasrallah no solo era un líder, era un símbolo, era el rostro de resistencia. De hecho, rodando por estas calles lo ves en cada esquina, en vallas, en panfletos, literalmente está en todos lados. Y su muerte fue un golpe sin precedentes para esta organización. Acá han habido recientes enfrentamientos entre Israel y Hezbollah. Lo peor de todo es que solo días después, el 3 de octubre, cayó también Hashem Safieddine, su primo y posible sucesor en otro ataque israelí en Danieh. Con dos de sus principales figuras eliminadas en menos de una semana, Hezbollah entró en crisis. El liderazgo quedó en manos de Naim Qassem, pero su autoridad es incierta y su futuro más aún. Y es que en esta zona de los suburbios de Beirut, los edificios siguen en ruinas, pero ahora las grietas también son internas, porque la guerra contra Israel ya no solo se libra en las fronteras, sino en lo más profundo del alma de Hezbollah. Después de ese recorrido tan intenso por los suburbios de Beirut, decidimos, volver a el downtown y explorar un poco las propuestas gastronómicas, cómo literalmente la vida cambia drásticamente con 15 minutos de diferencia entre una zona y otra. Acá se puede conseguir cualquier franquicia que se imaginen, tanto americana como británica como europeo. Por ejemplo, ahorita almorcé en un restaurante que se llama Swiss Butter, que es como mantequilla suiza, y estuvo divino. Y en verdad a precios muy buenos. Acá todo se ve mucho más tranquilo. Este es un barrio cristiano en donde, por supuesto, permitido el alcohol. Y las personas vienen a disfrutar de la vida nocturna de este lugar. No solo cristianos, obviamente, sino también musulmanes de otros países que quizás no quieren ser tan conservadores con su religión. Y vienen a disfrutar de las posibilidades que el Líbano les brinda. Y así, esperando el atardecer frente a un acantilado, voy a concluir este video y mi visita por el Líbano. No sin antes prometer que volveré, porque este país me ha encantado. Creo que más que todos los otros que he visitado en Medio Oriente hasta ahora, tiene una autenticidad y una vibra tan maravillosa. Quizás también porque tengo raíces acá. Ya les conté en los videos de Siria, que mi abuela era de Siria, pues mi abuelo era del Líbano. Aunque en verdad él murió cuando yo era muy joven y no pude compartir mucho. Siento que la sangre me llama, mis raíces me llaman. Y de verdad siento que me quedó mucho por recorrer en este país. Yo les hice un resumen de la historia del Líbano, pero en verdad, más allá de este dark tourism que hice el día de hoy, hay muchas bellezas naturales. O sea, nada más miren qué espectáculo, las lanchas, las motos de agua, los pueblitos playeros. No, increíble. Si ustedes me preguntan, ¿es seguro ir para Líbano? Yo les diría que sí. Vengan, hay mucha gente que depende del turismo, que necesita los ingresos del extranjero. Además de que la experiencia que van a recibir acá será maravillosa. En estos 2 días de un viaje no planificado a este pequeñito país de Medio Oriente, solamente me convencí de que tengo que volver, por supuesto con Ñeñita en otra oportunidad, por una semana al menos, porque me gustaría también recorrer sus montañas, quedarme a disfrutar del mar Mediterráneo, entre otras actividades, así como comer delicioso. Cuéntenme qué les pareció y prepárense, porque ya con este se acaban los videos de Medio Oriente, pero todavía queda viaje para rato.
Nos vemos en unos días con un nuevo video.